El comando técnico de Ricardo Gareca usa la tecnología para lograr el máximo rendimiento de los jugadores. Incluso el sistema permite conocer al rival. ¿De qué se trata esto que ayuda la modernidad? Veamos. Cuando Ricardo Gareca tomaba la decisión de convocar a jugadores que nunca habían jugado en la selección, muchas veces resultaba incomprensible. Periodistas y analistas no entendían por qué el entrenador de la selección elegía jugadores del torneo local dejando de lado a los considerados indispensables, las vacas sagradas de la selección. Algunos periodistas, por ejemplo, no preguntaban tanto por eso, sino por qué salió alguien de la selección. ¿Te das cuenta? Sí, más preguntaban por eso. Yo le quiero preguntar por qué entraban esos chicos. Que es lo que esa debería ser la pregunta de siempre. ¿Por qué juegan esos chicos? Porque primero que nada está el gusto del técnico. Es lo más importante. Y segundo, todos ellos habían sido estudiados también. Hasta ahora nadie había explorado el uso de la tecnología en el fútbol peruano y su influencia en el rendimiento de la selección de fútbol. Un trabajo al que el periodista y escritor Humberto Jara se abocó desde hace más de 2 años y que le permitió conocer de cerca el sistema utilizado para optimizar el rendimiento físico y técnico de cada jugador y del equipo en su conjunto. Me parecía que había que dejar registro de esta historia, porque es una historia ejemplar no solamente para el fútbol, es un ejemplo de que se puede trabajar de manera organizada y tener resultados, pero además ese ejemplo de trabajo en equipo, de trabajo profesional, de trabajo en orden, se puede aplicar en cualquier actividad de nuestro país. Todo comenzó en marzo del 2015, cuando el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo, le pidió a Oblitas que la federación adquiriera una serie de instrumentos tecnológicos que les permitirían hacer mediciones precisas de cada jugador peruano sin importar el lugar del mundo en el que se estuviese desempeñando. Y por eso que Néstor Bonillo pidió desde un primer momento que venga a trabajar con él Adrián Baccarini, que estaba muy empapado con estos temas. Y luego lo hemos reforzado esto con 2 chicos que han trabajado mucho en el hockey. Los mellizos. Los mellizos, Sargento. Y que ellos sí son súper especializados en estos temas. El sistema permite acceder a los partidos de prácticamente cualquier liga del mundo y luego analizar dichas imágenes con un software especial que elabora estadísticas muy detalladas sobre la performance del jugador en cada partido. Se detallan exactamente cómo es el rendimiento físico de un jugador en espacio corto, en espacio largo, en determinados espacios del campo, y ellos con determinadas variables que tienen van sacando conclusiones y se van dando cuenta dónde un jugador está fallando y dónde puede aprovechar más para correr más o para correr mejor durante el partido. Por ejemplo, gracias a este sistema informático se pudo determinar que Paolo Guerrero es prácticamente infalible en tiros libres pateados desde el sector derecho de la cancha. Entonces, cada vez que en un partido de la selección se presenta la oportunidad de patear un balón detenido ubicado en esta zona, es el capitán el encargado de ejecutar el disparo con una eficacia que ya hemos celebrado. Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡gol! ¡La tocó! 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 ¡La tocó el arquero! ¡La tocó el arquero! ¡Gol! José Paolo Guerrero, era el día para ti. Sin duda, Paolo Guerrero es el futbolista de la selección que muestra los más altos índices en velocidad, potencia y efectividad frente al arco. Pero necesita que lo habiliten con disparos de larga distancia para que dispute el balón con el defensa de turno y venza al guardameta rival. El análisis matemático arrojó que 2 jugadores peruanos que se desempeñan en el exterior son los mejores lanzadores a larga distancia con alto grado de precisión. En primer lugar, Yoshimar Yotun, que ha convertido estos disparos en profundidad en su marca personal en el Orlando City. Por eso una de sus funciones en la selección es alimentar el apetito goleador de Guerrero, como hiciera en el último partido contra Uruguay. El otro abastecedor de pases largos es Miguel Trauco, quien actualmente tiene la misma función en el Flamengo, surtiendo de pases gol al depredador. Aquí lo vemos habilitando con un pase en profundidad a Guerrero en el último partido contra Argentina. Es una jugada diseñada a partir de información recogida en la tecnología y que luego el profesor Gareca elige a qué jugadores le pueden servir y el tipo de jugada que se puede hacer.
El caso de Miguel Trauco es emblemático, pues su convocatoria fue una de las que más llamó la atención. La federación empezó a grabar los partidos del torneo local para procesar información de jugadores de todos los equipos. La data que arrojó el software puso a Trauco como una opción importante que poco a poco se convertiría en pieza clave del ataque peruano con sus pases en profundidad, como el que le sirvió a Cueva para que Farfán anotase contra Nueva Zelanda. Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Ruidíaz, la tiene Cueva, en el área Ruidíaz, la pelota para Jefferson, Trauco es un magnífico ejemplo porque era un chico que había jugado en primera división, pero 152 partidos en Unión Comercio de Tarapoto. Cuando llega a la U tenía recién pocos partidos, nadie se ocupaba de él, no era de interés de la mayoría. Lo que empezaron a ver con estos seguimientos, con este procesamiento de grabar los partidos, y empezaron a hallar virtudes en Trauco, virtudes que tenían que ver con su efectividad para los pases largos. Él hace unos pases de 60 metros con mucha calidad. Gracias a este sistema de análisis matemático, Gareca podía obtener información invaluable sobre el desempeño de todos los jugadores peruanos sin importar el lugar del mundo en el que estuvieran jugando en ese momento. Así sabe a ciencia cierta cuántos pases de la Oreja Flores terminan en gol en su club de Dinamarca. Cuánta capacidad de anticipación tenía Cristian Ramos primero en el Emelec de Ecuador y ahora con los Tiburones Rojos de México. La capacidad defensiva y ofensiva de Renato Tapia en cada partido de la liga holandesa. La precisión de los pases de Cristian Cueva en la competitiva liga brasilera. La velocidad de André Carrillo por la banda en el fútbol inglés. ¿Cuántas veces aprovecha la oportunidad en el área Ruidíaz para anotar con el Monarcas Morelia de México? La velocidad y capacidad de definición frente al arco de Paolo Hurtado en el campeonato portugués. O saber exactamente qué velocidad alcanza Luis Advíncula cuando pisa el acelerador. Ellos hacen seguimiento de cada uno de los jugadores, no solo de los que están en la selección, sino también los que están en el torneo local y los que están jugando en el exterior. Y allí ellos llegan a determinar numerosas variables, por ejemplo, quién da mejores pases largos, quién es más efectivo con los pases cortos, quién tiene un pique corto más eficiente, quién tiene una velocidad mayor, la capacidad de salto, cómo se manejan en la cancha, qué sectores dominan más. Esta semana Advíncula protagonizó una escena impresionante cuando corrió a toda velocidad casi desde su propia área para frenar un ataque del equipo rival prácticamente en el área contraria. No toque su televisor, el video no está acelerado. Es la velocidad real a la que Advíncula atravesó el campo de juego para cortar un ataque enemigo. Un youtuber peruano ha calculado que Advíncula recorrió 68.5 metros en 6.82 segundos, lo que equivale a una velocidad de 36.15 kilómetros por hora, superando la alcanzada por Gareth Bale, considerado el jugador de fútbol más rápido del mundo. Un dato que el software empleado por la Federación Peruana de Fútbol ya debe tener incluso con mayor precisión. Las estadísticas se utilizan en los deportes desde hace muchos años. Los equipos del primer mundo invierten ingentes cantidades de recursos en adquirir estos programas informáticos para obtener información con exactitud matemática de cada jugador que permita al cuerpo técnico diseñar estrategias lo más efectivas posibles. El Apache ante Fernando Muslera. En la Copa América Argentina 2011, por ejemplo, el arquero uruguayo Fernando Muslera declaró que le tapó el penal a Carlos Tevez porque tenía información estadística sobre sus tiros de penal y sabía que la gran mayoría de las veces disparaba hacia la mano derecha del arquero. Ahí va el Apache, Carlos Tevez, Muslera paró. Se mantiene el 2-2, falló Tevez, primer penalti fallado en la tanda. De la misma forma como la Federación Peruana de Fútbol ha construido una base de datos con información física y técnica de cada jugador peruano, también tiene datos sobre los rivales que han enfrentado a Perú. Pues es importante conocer qué potencialidades y falencias tienen los jugadores que se enfrentarán a la selección para saber elegir al jugador peruano que le disputará el balón en esa posición. Una estrategia que se utilizará también en la Copa del Mundo. Nosotros vamos a enviar a gente para ver los partidos amistosos de Dinamarca, de Francia y de Australia. Y de ahí, lógicamente, son datos que no lo tenemos como acá semana tras semana, pero nos van a servir, definitivamente nos van a servir. El éxito de este sistema de análisis de la selección peruana ha permitido que se empiece a utilizar también en otras categorías, procesando y almacenando información que será valiosísima en el futuro próximo. Creo que ese mix de tecnología
para conocer y analizar jugadores, que luego es procesada por la visión de Ricardo Gareca, ha permitido ampliar el que tiene hoy el Perú. Entonces hoy es una generación joven, con un promedio de edad, si retiramos a los mayores, de 25 años. Y se va a seguir creando si este sistema perdura. Si bien la tecnología se ha convertido en un importante aliado para la toma de decisiones, al final es solo eso, una herramienta que el entrenador tiene a su disposición y en la que se puede apoyar para diseñar sus tácticas. Siempre será él quien toma la decisión final. La tecnología finalmente no es la que decide, pero es una herramienta importante. Sin lugar a dudas. Pero eso es lo que acabas de decir tú, es lo más importante. La tecnología es una ayuda inmensa para el cuerpo técnico, pero no te ayuda a decidir, posiblemente. Pero en algunos casos estoy seguro que el técnico apela a otras cosas, sobre todo al talento, para hacer el equipo principal. Humberto Jara acaba de publicar el libro El Camino a Rusia, en el que dedica un capítulo a la forma como operaba este sistema y su influencia en las decisiones de Gareca. Por primera vez en la historia del fútbol peruano, la federación opta por estar a la par de los equipos más importantes del mundo en materia tecnológica. Una inversión importante que sin duda ha rendido frutos que no hubieran sido posibles sin la inteligencia y la visión de Ricardo Gareca, sin el atinado ojo del tigre.